En Colombia, en los años de 1810 a 1830, uno de los sucesos más importantes sucedió en el año 1810. Fue el Acta de la Independencia, que fue un acto simbólico alrededor del préstamo de un florero, lo que llevó al levantamiento del pueblo de Santa Fe y lo que propició la campaña libertadora. Los criollos buscaban la independencia de la corona española y el 20 de julio de 1810 planearon inducir una revuelta popular en la que los pobladores elevaran sus descontentos ante el mando español. En el año 1811 inicia un conflicto por el poder, donde se da la participación del centralismo y el federalismo. Estos son dos modelos de organización política que buscan o bien concentrar todo el poder en una misma entidad única o central, o bien distribuirlo a largo de distancia de distintas entidades autónomas y asociadas. El centralismo apoya el poder en un órgano central que aprueba las leyes. El federalismo se define como la doctrina política que prefiere distribuir el poder en una misma instancia, en una asociación de estados o provincias denotadas de relativas autonomías en materia política, económica y legal, que delegan parte de sus competencias en el Estado y mantienen mucha de su soberanía. El conflicto de la Federación con Nariño desencadenó una declaración de guerra de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, federalistas, que llevó a ambos bandos en un entrenamiento armado. En esos momentos Nariño decidió marchar sobre Tunja con 1500 hombres. Los combates iniciaron el 2 de diciembre de 1812 en una batalla que se llevó a cabo en la población de Ventaquemada, actual departamento de Boyacá, donde triunfaron los muertos, 50 prisioneros y 10 cañones. Tras la derrota de los centralistas de Nariño en la contienda, las tropas federalistas de Baraya, más de 3000 hombres, avanzaron hacia Santa Fe de Bogotá. El siguiente mes de enero, luego de tomar posiciones en los alrededores de la ciudad y en puntos estratégicos como el Cerro de Monserrate, el combate definitivo por el control de la ciudad se libró el 9 de febrero en el barrio San Victorino, favoreciendo a las fuerzas de Nariño, quien contaba con 1005 a 1500 soldados. Los centralistas tomaron 24 oficiales y 1000 soldados como prisioneros, 27 cañones y 300 fusiles. Con el triunfo de Cundinamarca, la guerra terminó momentáneamente después de lo que los dos bandos acordaron unir fuerzas contra el enemigo común, los realistas. En el año 1819 ocurrió la Batalla de Boyacá, también conocida como la Batalla del Puente de Boyacá. Fue la confrontación más importante de la Guerra de Independencia de Colombia, que garantizó el éxito de la campaña libertadora en Nueva Granada. Esta guerra ocurrió el 7 de agosto del mismo año. En 1822 desaparece el virreinato de la Nueva Granada. El 31 de octubre de 1820, Juan de la Cruz fue nombrado capitán general de las provincias de Nueva Granada, concediéndosele asimismo el título de virrey, a condición de que superase la capital y la mayor parte del territorio. Para entonces, tan solo las provincias de Panamá,
Quibdó y Pasto, y las ciudades de Cartagena y Santa Marta permanecían fieles a la corona. Juan de la Cruz murió en abril de 1822 en Quibdó, un mes antes de la decisiva victoria patriota en Pichincha. Tras esta batalla, Mechoa Mirichi, presidente de la Real Audiencia de Quibdó, máxima autoridad española tras la muerte de Juan de la Cruz, afirmó una capitulación el 25 de mayo, por la que rendía territorios que aún permanecían bajo el control realista, poniendo punto y final al dominio español en la Nueva Granada. En 1830 Venezuela y Ecuador declararon su independencia de la República de Colombia, quedando finalmente disuelta la Gran Colombia, en 1831 dando nacimiento a tres entidades estatales distintas: Nueva Granada, Ecuador y Venezuela. En Colombia, el 16 de julio de 1848 se fundó el Partido Liberal y un año después, el 4 de octubre de 1849, surgió el Partido Conservador, cuya rivalidad suscitó guerras civiles y golpes de Estado. Una década más tarde, las revueltas populares iniciadas en abril de 1948 en respuesta al asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, líder de izquierda del Partido Liberal, aceleraron el contacto entre los dos partidos, los cuales adoptaron una enmienda constitucional en 1957 que prescribía la sucesión alternada de ambas colectividades en la presidencia hasta 1974. A ello se le llamó Frente Nacional. Estos partidos políticos tienen una gran rivalidad por sus ideologías tan diferentes. En el Partido Conservador la ideología se basa en denominar como conservadurismo a todos los conjuntos de doctrinas, corrientes, opiniones y posiciones que son de controderecha y derecha, lo cual su objetivo es favorecer tradiciones y que son adversas a los cambios políticos, sociales o económicos radicales, oponiéndose al progresismo. Y por el otro lado, el Partido Liberal Colombiano es el partido del pueblo. Tiene carácter pluralista y constituye la ideal de izquierda democrática. Sus objetivos consisten en trabajar por resolver los problemas estructurales, económicos, sociales, culturales y políticos, nacionales y regionales, mediante la intervención del Estado. Como mencionábamos anteriormente, el Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores, vigente en Colombia entre 1958 a 1974. Por extensión, también se prefiere el periodo histórico de dichos años. Las principales características de este periodo fueron la sucesión de 4 periodos, 16 años, de gobierno de coalición, la distribución de ministerios y burocracia en las tres ramas del poder público: ejecutivo, legislativo y judicial, candidato presidencial elegido por acuerdo bipartidista y la distribución igualitaria de las curules parlamentarias hasta 1968. El principal objetivo de este acuerdo político fue la reorganización del país luego del periodo presidencial del general Gustavo Rojas Pinilla.
Hoy en día se sigue viendo las mismas problemáticas que se veían en tiempos pasados, donde el pueblo se dividía en dos partes por sus ideologías. Aunque en el presente no hayan guerras para buscar una solución, sí hay charlas entre los dirigentes y manifestaciones de los pueblos, cuando no están en acuerdo por alguna decisión. Aunque ya no hayan guerras, sigue predominando la violencia porque como colombianos no representamos la forma de pensar de otra persona. Y para que haya un cambio en esta situación es importante comenzar a estudiar porque como dice Jorge Agustín Nicolás, el que no sabe su historia está condenado a repetirla.